Le voy a pedir que nos haga un resumen de lo último que vimos en el tema de administración de efectivo y valores negociables, ¿sabe? Por favor. Buen día, licenciado. Disculpe, la última clase no estuve presente. En este momento estoy consultando a mis compañeros. A ver, pero David, ya hemos dicho varias veces, si es que yo no voy a una clase, lo mínimo que hago es preguntar qué es lo que se ha avanzado, ¿no? Ya. Naida, a ver, ¿qué dice? Naida Gutiérrez. Aquí, licenciado. A ver. ¿Qué podemos decir de la última clase respecto al tema de administración de efectivo y valores negociables? ¿Hasta dónde hemos avanzado? A ver. Licenciado, hemos avanzado hasta... Si no me recuerdo, solo hasta la segunda página. No estoy segura, licenciado. En la última clase creo que no estaba. No, era la última clase, la anterior creo que no estaba porque no tengo puntos, licenciado. Ya, a ver. Cuando hablamos de una administración eficiente de efectivo, significa considerar varios aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el ciclo operativo o ciclo de operación de una empresa. Estas diapositivas, por si acaso lo he pasado al Moodle, ¿no? Ya hace algún tiempo atrás. Y el ciclo de operación lo vamos a explicar en esta gráfica. Y para el ejemplo, estamos tomando en cuenta a una empresa industrial, a una fábrica, si ustedes quieren, cuyo ciclo de operación empieza con la compra del primer elemento del costo de producción. ¿A qué me refiero? A ver. En el caso de Ferrari, fábrica de galletas, yo digo, ¿cuál es el elemento básico? La harina. Lo primero que tiene que hacer es comprar harina. Entonces, ese ciclo de operación al que me estoy refiriendo considera la compra de ese primer elemento. Si nos referimos a la fábrica Manaco, ¿cuál es el elemento básico que posteriormente le permite obtener producto terminado? ¿No? Es el cuero. Tiene que comprar cuero. Y así podemos referirnos a varios ejemplos. En otras palabras, el ciclo de operación empieza por comprar ese elemento básico al cual he hecho referencia. Por esa razón, en una primera instancia se considera la compra a crédito de la materia prima, ¿ya? Algunos autores lo denominan material directo, porque no todas las industrias empiezan su proceso de producción a partir de considerar una materia prima. Ingresa entonces esta materia prima al proceso de producción. Seguramente pasa por diferentes procesos hasta la obtención de producto terminado, hasta la obtención de producto terminado. Una vez que obtienes producto terminado,
¿Qué es lo que viene posteriormente? La venta a crédito del producto terminado. Ese es el supuesto que estamos manejando. La venta a crédito del producto terminado. Entonces, a este primer componente lo vamos a denominar edad promedio de inventario. Edad promedio de inventario, EPI. ¿Sí? Que considera 85 días en todo el proceso al que me he referido. Posterior a la venta a crédito de los productos terminados, lo que viene posteriormente es el cobro de las cuentas por cobrar, ¿no? Que sería el segundo componente, el cobro de las cuentas por cobrar. Y este segundo componente tiene que ver con el periodo promedio de cobro, PPC, periodo promedio de cobro. Y para el ejemplo estamos considerando 70 días. Para el ejemplo estamos considerando 70 días. Tenemos que referirnos a un tercer componente que toma en cuenta el pago de esta compra a crédito, el pago de esta compra a crédito, y lo vamos a denominar periodo promedio de pago, PPP, periodo promedio de pago, y en los datos iniciales estamos tomando en cuenta 35 días. Estamos tomando en cuenta 35 días. Entonces, primero, para considerar el ciclo de operación de una industria, ese ciclo de operación, por la explicación que hicimos, considera este primer componente, que considera además la edad promedio de inventario EPI, 85 días, más el periodo promedio de cobro o periodo promedio de cobranza, que toma en cuenta 70 días. Por tanto, el ciclo de operación, si reemplazamos en esta fórmula que lo ven con rojo, donde el ciclo de operación es igual a la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, esto es igual a 150, o sea, 85 más 70, 155 días. Correspondería al ciclo de operación. Hemos mencionado como un tercer componente el pago de la compra a crédito de del primer elemento, o sea, la materia prima, 35 días. Ahora, para aplicar las estrategias de una administración de efectivo, de una administración eficiente de efectivo, debemos considerar necesariamente lo que se llama el ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo. Y este ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo de operación, o sea, a todo esto, primer y segundo componente, menos el periodo promedio de pago, menos esta parte que corresponde al pago, como decíamos anteriormente. ¿Sí? El ciclo de operación entonces es igual, el ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo de operación menos el periodo promedio de pago. Si reemplazamos datos en esta información, tendremos que el ciclo de operación considera 155 días, o sea, la sumatoria de 85 más 70 días, lo que está con negro, menos el periodo promedio de pago, 35 días. Entonces, este ciclo de conversión toma en cuenta 120 días. A esta información que he mencionado, vamos a aplicar algunas estrategias de administración de efectivo que permitan generar un rendimiento adicional, ¿no? Refiriéndome a la administración de efectivo. La primera estrategia, acelerar la rotación de inventarios lo más posible. O sea, en otros términos,
estamos hablando de rápida rotación del inventario. Estamos hablando de una rápida rotación del inventario. Entonces, en el procedimiento, ¿qué hacemos? Primero, tenemos que mostrar esa rápida rotación. Entonces, si consideramos los datos iniciales, el inventario está en este primer componente, en la edad promedio del inventario, está aquí. Entonces, en el supuesto, estamos reduciendo de 85 días a 75 días. Este hecho tiene que mostrarnos que evidentemente hay una rápida rotación del inventario. Entonces, con los datos actuales, primero, 360, año comercial, estamos considerando como dato, sobre 85. Esto es igual a 4,24 veces. En la propuesta de 85 hemos reducido a 75, ¿sí? Hemos reducido a 75. Y la nueva rotación considera 4,8 veces al año. Entonces, si comparamos, ¿no?, la rotación inicial, que era 4,24 con 4,8, evidentemente hay mayor rotación con la propuesta. Entonces, podemos calcular posteriormente el nuevo ciclo de conversión de efectivo. Y nuevamente voy a recurrir a los datos iniciales, ¿no?, y mostrar además ese cambio al que nos hemos referido. De 85 hemos reducido a 75 días. Por lo tanto, el ciclo de operación ha de considerar 75 días más 70, 145. Eso debe contemplarse en el nuevo ciclo de conversión de efectivo. 145 menos 35 días, que corresponde al ciclo de conversión de efectivo. ¿Ya? Este nuevo ciclo de conversión de efectivo nos ha de permitir posteriormente calcular la nueva rotación del efectivo. La nueva rotación del efectivo considera esta fórmula, por si acaso, donde la rotación del efectivo está con rojo, es igual a 360 días sobre el ciclo de conversión de efectivo. Reitero, aquí estamos considerando año comercial. Puede considerarse año calendario, que toma en cuenta 365 días. Entonces, si en esta fórmula reemplazamos con los datos iniciales, tendremos 360 sobre 120, esto es igual a 3 veces. Pero ¿qué pasa con la nueva rotación de efectivo? Con los cambios, con la reducción que hemos considerado en el primer componente denominado edad promedio de inventario. Ese ciclo de conversión se ha reducido a 110 días. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva rotación del efectivo? 360 sobre 110, que es igual a 3,27 veces. Es igual a 3,27 veces. Para operaciones, y este efectivo mínimo para operaciones, decíamos, toma en cuenta los desembolsos totales anuales sobre la rotación del efectivo. En el ejemplo consideramos 1.200.000 como desembolsos totales anuales sobre la rotación del efectivo, 3. Eso con los datos iniciales. O sea, por tanto,
el efectivo mínimo para operaciones que se requiere para operar en la empresa era de 400.000 bolivianos. Ahora, con la reducción, con la rápida rotación del inventario, reducción en la edad promedio de inventario, mayor rotación del inventario, eso nos ha permitido determinar un nuevo ciclo de conversión, o sea, hay una reducción. Esta reducción tiene incidencia en la rotación de efectivo, pero además este último cálculo nos permite calcular el nuevo efectivo mínimo para operaciones. Si dividimos esos desembolsos totales anuales de 1.200.000 sobre la nueva rotación del efectivo 3,27, resulta que la empresa requiere de 366.972,48. ¿Cuánto requería de inicio? 400.000. 400.000. Ahora, con la rápida rotación, solo requiere 366.972,48. Entonces, en otros términos, se requiere menos para el desarrollo de sus actividades de la empresa. Lo que hacemos entonces es mostrar una diferencia de 400.000 menos este resultado que hemos encontrado, 366.972,48. Y la diferencia, 33.027, evidentemente corresponde a un excedente. En otros términos, es un dinero que no requiere la empresa. Si eso es así, podemos aplicarlo en otra inversión, y yo estoy considerando una tasa de rendimiento del 10%, entonces ese excedente genera un rendimiento adicional de 3.302,7. ¿No? Entonces, aquí lo que estamos mostrando es que producto de la aplicación de la estrategia de mayor rotación de inventarios, sí puedes generar un rendimiento adicional. Sí puedes generar un rendimiento adicional. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos queriendo mostrar aquí. Refiriéndome a la primera estrategia, rápida rotación del inventario. Hemos indicado que hay 3 estrategias que podían considerarse en una administración eficiente de efectivo. La segunda estrategia considera el recuperar las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible. En otros términos, estamos hablando de rápida rotación de las cuentas por cobrar. Rápida rotación de las cuentas por cobrar. Si ustedes recuerdan estos temas a los que me estoy refiriendo, lo hemos visto en el segundo tema, en análisis financiero. Lo hemos visto en análisis financiero. ¿Sí? Ahí hemos hablado de esto, de rápida rotación del inventario, rápida rotación de cuentas por cobrar. Entonces, de manera similar voy a recurrir nuevamente a los datos iniciales. ¿Ya? Cuando hablamos de las cuentas por cobrar, nos estamos refiriendo a este segundo componente. A este segundo componente. Los otros componentes se mantienen con los datos iniciales. El cambio, en otros términos, es en este segundo componente denominado periodo promedio de cobro. Periodo promedio de cobro. De 70 días estamos reduciendo a 55 días. De 70 días estamos reduciendo a 55 días. Ahora, veremos cuál es el efecto. Veremos cuál es el efecto. Primero, sobre la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar considera 360 días sobre el periodo promedio de cobro.
o sea, segundo componente, periodo promedio de cobro. Con los datos actuales, 360 sobre 70, este es el dato inicial que hemos considerado en el ejemplo, 70 días. ¿Sí? Esto es igual a 5,14 veces. De 70 se está reduciendo a 55 días. Por tanto, la rotación de cuentas por cobrar considera 6,55 veces. O sea, evidentemente hay mayor rotación de cuentas por cobrar si comparamos 5,14 con 6,55 veces. ¿No? En otros términos, ¿cómo interpretamos esto? 70. Es que cada 70 días las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Y aquí, evidentemente, hay una reducción, que cada 55 días las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Entonces, como decíamos anteriormente, esto permite calcular un nuevo ciclo de conversión de efectivo. ¿Sí? A ver, en los datos iniciales. 85, porque el cambio es en el segundo componente, 85, más 55. Aquí tenemos que tomar en cuenta la reducción. ¿Sí? Tendremos igual a 140. 140 correspondería al ciclo de operación, menos 35 que corresponde al periodo promedio de pago. Entonces, ¿cuántos días considera este ciclo de conversión de efectivo? 105 días. 105 días. Después de haber calculado este nuevo ciclo de conversión de efectivo, permite calcular la nueva rotación del efectivo. Y la rotación del efectivo, decíamos, es igual a 360 días, 60 días sobre el ciclo de conversión de efectivo. En este caso, el ciclo de conversión de efectivo es 105 días. El resultado, 3,43 veces. Entonces, posteriormente, ¿qué hacemos? Calculamos cuánto requiere la empresa para operar. Estos desembolsos totales anuales dividimos sobre la rotación del efectivo. Y resulta que requiere 349.854.23. ¿No? Procedimiento similar al anterior. ¿No? Procedimiento similar. 400.000, que era el monto que se requería inicialmente, menos lo que hemos calculado. Esto genera un excedente de 50.145,77. Si a este excedente le aplicamos una tasa de rendimiento del 10%, que es la suposición que estamos tomando en cuenta, hay un rendimiento adicional de 5.014.57. ¿Sí? O sea, en otras palabras, hablando en términos comunes, lo que se dice comúnmente es que no se debe hacer dormir al dinero, dicen, ¿no es cierto? O sea, a ver, si tomamos en cuenta al vecino, digo, refiriéndome al edificio central que tenemos en la Potosí, Cochabamba, tenemos una institución financiera, ¿no?, que es la Mutual de Progreso, ¿no? Y entre las actividades que desarrolla esta mutual, ¿sí?, está considerado la captación de recursos. O sea, recibe recursos de sus ahorristas, ¿sí? Claro. La pregunta es, ¿esos depósitos que recibe los guardará en caja fuerte? No creo. No creo. Tiene que buscar un rendimiento. Tiene que buscar un rendimiento.
Entonces, estará pensando pues en inversiones, en una cosa así. Pues. Reitero, no creo que lo guarde en una caja fuerte. Porque si fuera así, la pregunta es, ¿con qué paga intereses? Porque esos depósitos que se hace supone posteriormente pagar intereses, lo que se llama la tasa pasiva, ¿no es cierto? Entonces, tiene que generar rendimiento. A ver, tomaremos en cuenta otro ejemplo. Las AFPs, que administran pero millones y millones de bolivianos. ¿Mm? Y si ustedes recuerdan, en la planilla de sueldos y salarios, dentro de ese aporte del 12,71% a las AFPs, está incluido un 0,5% que corresponde a la comisión. ¿Para qué le pagas esa comisión a la AFP que te descuentan en tu sueldo? Para que la AFP genere un rendimiento, no solamente a tu dinero, pues. ¿Se imaginan cuánto administra en todo el país las dos AFPs que funcionan actualmente? Son millones, pero millones. Parte de la deuda interna que tiene el Estado es con las AFPs. A ver, fíjense cuánto es la deuda interna del país y cuánto es la deuda con las AFPs. ¿Mm? Entonces, le estás pagando esa comisión para que genere rendimiento a ese dinero. ¿Cómo? Ah, las AFP saben qué tienen que hacer. ¿Para qué? Para garantizarte una renta en el futuro, pues. Para garantizarte una renta en el futuro. Pero además que tu renta sea sostenible en el tiempo. ¿No? A ver, no sé si se han dado cuenta, o tal vez ocurre esto, con algunos de sus familiares que tienen en casa, ¿no? Hay personas que ya han sobrepasado los 70, inclusive 80 años, y siguen trabajando, ¿sí? Siguen trabajando. En muchos sectores ocurre esto, ¿sí? Y la pregunta es ¿por qué? Porque su renta, como dicen comúnmente, se reduce a la mínima expresión. Tu renta no va a significar ni siquiera el 50% de lo que posiblemente estés ganando. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Seguir trabajando. Aunque viejito, pero sigue trabajando. Porque su renta se ha de reducir. No, o sea, el ingreso se ha de reducir, no su renta. El ingreso que percibía antes se ha de reducir comparado con la renta que pueda percibir. Y fácilmente nos podemos dar cuenta el efecto que genera esa reducción del ingreso en la casa de uno. ¿Sí? Y así podemos referirnos a varios ejemplos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, a ver, lo voy a anotar con rojo aquí, y me voy a referir a capital de trabajo. Hemos dicho que este capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Y de esto hemos hablado en el anterior tema. En otras palabras, cuando hablamos del capital de trabajo, estamos hablando de la administración de cuentas en el corto plazo. Activo corriente y pasivo corriente. Eso es lo que hemos analizado. Ahora, ¿qué contempla el activo corriente, decíamos? El activo corriente considera
efectivo disponible más el activo. Si ustedes se dan cuenta, este activo corriente estamos analizando ahora en detalle. Estamos hablando de efectivo, valores negociables cuasi efectivo, ¿sí? Posteriormente hablaremos de cuentas por cobrar, posteriormente hablaremos de inventarios. Pero ¿qué de empresabilidad? Desde un inicio dijimos, lo que tiene que hacer una empresa es rotar rápidamente su inventario que esté en el activo realizable, rotar rápidamente sus cuentas por cobrar, activo exigible, y rotar rápidamente su efectivo, y aquí están las disponibilidades. Porque si esto marcha así, tiene un efecto positivo en la empresa. Y eso es lo que estamos intentando mostrar. Y eso es lo que estamos intentando mostrar. ¿Cómo maximizamos rentabilidad? ¿Cómo maximizamos utilidad en términos contables? Dijimos, hay dos caminos. O incrementas ingreso, ¿sí? Ese es un camino. Y ahí está la aplicación del marketing, de la mercadotecnia que ustedes conocen. ¿Cómo podemos incrementar ingreso? Y la otra parte tiene que ver con la reducción de costo. Y cuando hablamos de la reducción de costo, fundamentalmente en las industrias, la reducción de costo no puede significar bajar la calidad del producto. También lo hemos mencionado. No puede significar bajar la calidad del producto. Esto que se dice en la teoría, tenemos que intentar aplicarlo en la práctica, en un hecho real. Porque permanentemente hemos indicado que en clase siempre vamos a partir de un ejemplo hipotético. Nos basamos necesariamente en una bibliografía. Pero al mismo tiempo, decía yo, intentaremos hacer una simulación con algo que sucede en nuestro medio, en el país, o tal vez a nivel internacional. Porque si hablamos de finanzas, decíamos, por ejemplo, ¿qué no está en función del dinero? Todo. ¿Qué no está en función del dinero? Todo. ¿Acaso en proyectos no hablan de financiamiento y el financiamiento no significa dinero? Claro. Claro que sí. Sí. Si hay alguna pregunta hasta esta parte, por favor, adelante. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. La última estrategia considera liquidar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible. En otros términos, estamos hablando de retrasar el pago de las cuentas por pagar. Eso no significa no pagar, pues, al proveedor. No significa no pagar al proveedor. Porque si sucediera eso, se dan cuenta cuál va a ser la reacción del proveedor. Simplemente ya no te da crédito. Simplemente ya no te da crédito, pero se puede, hasta donde se pueda, como se dice comúnmente. En los datos iniciales, consideraba 35 días. Y si hablamos de retraso, estamos tomando en cuenta 40 días. ¿No? En lugar de pagar el día 35, pagas el día 40. ¿Cuál ha de ser el efecto? ¿Cuál ha de ser el efecto de este retraso? Tiene efecto, decíamos, sobre el ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo de operación menos el periodo promedio de pago. El ciclo de operación inicialmente consideraba 155 días, 85 días, edad promedio de inventario más 70 días, periodo promedio de cobranza. Menos 40. Esto es igual a 115
Este nuevo ciclo de conversión de efectivo, 115 días, permite calcular, decíamos, la nueva rotación del efectivo. 360 sobre el ciclo de conversión de efectivo. O sea, 115. El resultado, 3,13. ¿Cuánto requerimos en recursos para operar en la empresa? 383.386,58. Este nuevo resultado genera un excedente, decíamos, en este caso 16.613,42. Si a este resultado aplicamos una tasa de rendimiento del 10%, se está generando un rendimiento adicional de 1.661,34. ¿Sí? Esta es la última estrategia. Hemos aplicado un procedimiento y en síntesis podríamos decir que de lo que se trata para generar un rendimiento adicional se debe reducir el ciclo de conversión de efectivo. Porque si hay esa reducción en el ciclo de conversión de efectivo, ha de tener incidencia en la nueva rotación del efectivo. Y eso lo hemos demostrado. Podemos recurrir a otro procedimiento que permita los mismos resultados, que permita encontrar los mismos resultados en cada una de las estrategias que hemos mostrado anteriormente. Y lo vamos a anotar de esta forma, por si acaso, y reitero, estas diapositivas están en el Moodle, ¿ya? Hemos hablado de 3 componentes: edad promedio de inventario, EPI, periodo promedio de cobro, PPC, y periodo promedio de pago, PPP. Hemos empezado la explicación por considerar datos iniciales, lo que está con negro, 85 para el primer componente, segundo componente 70 días y tercer componente 35 días. Eso es lo que estamos tomando en cuenta aquí. La información actual, lo estoy denominando así. Propuesto 1, refiriéndose a la rápida rotación del inventario. ¿Sí? De 85 hemos reducido de 85 hemos reducido a 75 días. Y eso es lo que estamos mostrando aquí. Lo he anotado con celeste. El resto de los datos se mantiene. En la segunda estrategia, nos hemos referido al segundo componente. De 70 hemos reducido a 55 días. ¿Sí? Rápida rotación de cuentas por cobrar. ¿No? De 70 estamos reduciendo a 55, lo he anotado con verde. ¿Sí? Otros datos se mantienen como teníamos inicialmente. Y en la tercera estrategia, ¿sí?, que tiene que ver con cuentas por pagar, de 35 se ha incrementado a 40 días. Y eso lo estamos anotando con morado. Los otros se mantienen como teníamos inicialmente. Entonces, como decíamos, que de lo que se trata es reducir el ciclo de conversión de efectivo, tomando en cuenta primero la rotación del inventario lo más rápido posible. Primero, voy a considerar el ciclo de conversión de efectivo con los datos actuales. Por eso lo estoy denominando ciclo de conversión de efectivo actual. O sea, esto que tenemos aquí, 85, 70, 35. Sabemos que el ciclo de conversión de efectivo es igual al ciclo de operación, y el ciclo de operación a su vez es igual a la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobranza. Eso estamos mostrando aquí, menos el periodo promedio de pago. Esto considera 120 días. 120 días. ¿Sí? Ahora, tomaremos en cuenta la propuesta
Lo he anotado con celeste, decía yo. Y en el ciclo de conversión de efectivo propuesto, estrategia 1, 75, más 70, estoy considerando lo que tenemos aquí. He hecho una especie de resumen aquí. 75 más 70 menos 35. Y eso es igual a 110. A 110 días. Entonces, simplemente por diferencia, puedo determinar cuántos días de reducción hay en esto que estoy mostrando. 10 días. O sea, el ciclo de conversión de efectivo se ha reducido en 10 días. Entonces, el otro procedimiento es este que estoy mencionando, esto que estoy explicando. Para esto, ¿qué hago? Voy a calcular el gasto diario. El gasto diario. Eso significa considerar los desembolsos totales anuales, que es 1.200.000, sobre 360 días, año comercial, decíamos. ¿Puede ser 365? Claro que sí. Eso se va a plantear en la pregunta, seguramente. Y el resultado de esta operación es igual a 3.333,33. Si esto multiplico por 10 días, esto es igual a 33.333.33. Este sería el excedente. Este sería el excedente. Y si a este excedente le aplico esa tasa de rendimiento del 10%, estaríamos generando un rendimiento adicional de 3.333,33. Este resultado debiera ser igual a lo que hemos calculado anteriormente en el otro procedimiento. Pero resulta que este resultado es igual a 3.302,7. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿No? Yo les voy a pedir que con una maquinita me ayuden a calcular el resultado con todos los decimales en esto que se llama rotación de efectivo. ¿Ya? Porque aquí hemos tomado en cuenta solamente 2 decimales. Hemos tomado en cuenta solamente 2 decimales. ¿No? A ver. Anotaremos con el mayor número de decimales posible, 360 sobre 110. $360 sobre 110. Buenos días, dice 3,27, 3. ¿Cierto? Ahora, el efectivo mínimo para operaciones, dividiremos entre ese resultado que considera varios decimales, ¿no? 1.200.000 sobre 3.272727. Y resulta que el resultado considera 366.666.67. Entonces, la diferencia de 400.000 menos 366.666.67, evidentemente va a ser 33.333,33. Y si ese excedente que hemos calculado lo multiplicamos por la tasa de rendimiento, el rendimiento adicional ha de ser igual a 3.333.33, igual al que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón del por qué se ha generado una diferencia. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, vayamos a considerar la segunda estrategia, rápida rotación de cuentas por cobrar. O sea, el cambio es aquí, en el periodo promedio de cobro, en la propuesta 2. El ciclo de conversión de efectivo actual es el mismo, como ya dijimos anteriormente.
Y el ciclo de conversión de efectivo propuesto está tomando en cuenta este cambio verde. Aquí lo anoto con colorcitos para que se ubique. Entonces, ese nuevo ciclo de conversión considera 105 días. ¿En cuántos días se ha reducido el ciclo de conversión? En 15 días. El procedimiento es similar, pues. Creo que esto puede dar lugar a una mala interpretación. Porque esto corresponde a las cuentas por cobrar. El gasto diario es 3.333,83 por 15 días, que corresponde a la reducción. Esto es igual a 50.000 por 0,10, 5.000, rendimiento adicional. ¿Y cuánto teníamos en el anterior? 5.014. Sabemos por qué es la diferencia. Y de todos modos, ustedes pueden hacer el ejercicio para corroborar que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Sí? Es verdad. Y por último, en la tercera estrategia, el cambio está aquí. El cambio está aquí. ¿No es cierto? O sea, hay una reducción de 5 días. Rechazar el pago de cuentas por pagar. Gasto diario que hemos calculado por 5 días genera un excedente de 16.666.67 por la tasa de rendimiento. Esto genera un rendimiento adicional de 1.666.67. Que puede haber una diferencia, también ya sabemos de dónde sale la diferencia. Al final, si tomamos en cuenta todos los cambios de manera simultánea, ¿qué va a generar? Miren, aquí dice, tomando en cuenta los cambios de manera simultánea. Lo que se ve en el ciclo de conversión de efectivo, con colores, digo yo. Ahí están todos los cambios. De 85 hemos reducido a 75. De 70 hemos reducido a 55 y de 35 se ha incrementado a 40. Entonces, en total hay una reducción de 30 días. Considerando las 3 estrategias de manera simultánea o al mismo tiempo, en otras palabras. Entonces, gasto diario por los 30 días que corresponde a la reducción, 100.000 sería el excedente, por la tasa de rendimiento 10%, estaríamos generando un rendimiento adicional de bolivianos 10.000. Con uno u otro procedimiento, prácticamente vamos a llegar a lo mismo. Prácticamente vamos a llegar a lo mismo. ¿No es cierto? Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Si hay algún comentario sobre el tema, por favor, adelante. ¿Sí? Licenciado, consulta. Adelante, adelante. Los días de deducción, los que nos ha puesto ahorita casi como 10 días son de uno, de otros son 5 días de aumento del tercero, ¿no? ¿Esos pueden variar? Pueden variar. Dependiendo de cómo se plantea un determinado ejercicio. Puede variar. Nunca va a ser lo mismo, además. Reitero, está en función del planteamiento que se haga respecto a un ejercicio, porque aquí lo que estamos haciendo es resolver un ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo. Puede variar, puede variar. Este es un ejemplo de los muchos que puede haber. Simplemente lo que estoy queriendo mostrar aquí es que, producto de aplicar esas 3 estrategias, podemos generar un rendimiento adicional. En otras palabras, no hagas dormir el dinero. Eso estamos queriendo decir. Que genere algún rendimiento. No lo guardes en caja fuerte. Eso es lo que queremos mostrar, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Licenciado, una consulta. ¿Debemos de trabajar con todos los decimales, por ejemplo, para resolver el ejercicio? A ver, miren, hemos demostrado cuál es la diferencia que genera si aplicamos uno u otro procedimiento. ¿No es cierto?
O sea, en la comparación estamos demostrando que hay diferencia. Entonces, para llegar a un resultado, ¿sí?, en algunos casos se hace necesario tomar en cuenta el mayor número de decimales posible. El mayor número de decimales posibles. ¿Por qué? Para llegar simplemente a la exactitud. Ahora, si ustedes aplican el primer procedimiento, ¿no?, que seguramente lo van a considerar solamente hasta con 2 decimales, eso es tomado en cuenta como válido, pues no puede ser tomado en cuenta como un resultado erróneo, quiero decir. Claro que sí. Simplemente he mostrado estos 2 procedimientos para mostrar que, reitero, ¿no?, o sea, lo que estoy queriendo decir es, para llegar al mismo resultado, en el otro caso, debiera haberse tomado en cuenta el mayor número de decimales posible. No estoy diciendo está mal el solamente haber considerado 2 decimales. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. Sí, está bien. Más abajo en las diapositivas tienen este ejercicio que están viendo en pantalla. ¿Sí? Un ejercicio que está resuelto, fíjense, y hay otro ejercicio más que también está resuelto. Entonces, yo les voy a pedir, ¿no?, que resuelvan esto. Que resuelvan esto, por favor. No lo dejaremos para el día del examen. No lo dejaremos para el día del examen. Está resuelto. ¿Ya? Por favor, les ruego. Vamos a llamar lista. Aguayo Ada. Presente, licenciado. Calle Luis. Presente, licenciado.